No te pedimos nada, dijo papá, entregándome pan mientras mi hermana disfrutaba de su filete de $400. El esposo de ella soltó con desdén, agradece que siquiera te invitaron. Cuando llegó la cuenta, papá dijo, vamos a dividirla equitativamente. Le respondí, claro, yo. No pedimos para ti, dijo papá, entregándome el pan mientras mi hermana disfrutaba de su filete de $400. Su esposo se burló. Agradece que te invitaron. Cuando llegó la cuenta, papá dijo, vamos a dividirla de manera justa. Yo respondí, claro, yo. El restaurante era uno de esos lugares donde la anfitriona te medía de arriba a abajo antes de revisar la lista de reservaciones. Todo brillaba bajo una suave iluminación ámbar, desde los candelabros de cristal hasta los pulidos pisos de mármol. Me quedé cerca de la entrada con mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en oferta hacía 3 años, viendo a mi hermana Sofía deslizarse con algo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Isabela, llamó mamá, saludando desde una cabina en la esquina. Hemos estado esperando. No había llegado tarde. La reservación era para las 7 y mi teléfono marcaba las 6:58. Pero la puntualidad nunca había importado cuando se trataba de mí. Lo que importaba era que Sofía había llegado primero y, por lo tanto, yo era la que había hecho esperar a todos. Papá no levantó la vista de su menú mientras me deslizaba en la cabina. Sofía se sentó frente a mí, con su esposo Ricardo a su lado, su brazo drapeado posesivamente sobre el respaldo de la silla de ella. Llevaba un reloj que captaba la luz con cada movimiento, exigiendo atención como lo hacen las cosas caras. Te ves bien, dijo Sofía, aunque su tono sugería lo contrario. ¿Es el vestido del funeral de la tía Linda? Vestido diferente, respondí, sabiendo que no lo era. El camarero apareció, presentándose como Javier y recitando los especiales que no tenían precios adjuntos porque si tenías que preguntar, probablemente no deberías estar allí. Sofía pidió el filete wagyu con mantequilla de trufa. Ricardo pidió la cola de langosta con algún tipo de caviar que no podía pronunciar. Mamá eligió chuletas de cordero que venían con acompañamientos de temporada, lo que sea que eso significara. Papá pidió el mar y tierra, luego cerró su menú con finalidad. Yo todavía estaba leyendo el mío, tratando de encontrar algo por menos de $50, cuando Javier se volvió hacia mí con su sonrisa ensayada. ¿Y para usted, señorita? Antes de que pudiera responder, la mano de papá cubrió el menú, empujándolo hacia la mesa. Ella tomará la canasta de pan, dijo. Y agua. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente denso como para cortarlo. La sonrisa de Javier vaciló por un momento antes de que el entrenamiento profesional volviera a activarse. Por supuesto, señor. ¿Habrá algo más? Encontré mi voz en algún lugar debajo de la humillación que ardía en mi pecho. En realidad, me gustaría. El pan estará bien, interrumpió papá. De todos modos, está cuidando su figura. ¿No es así, Isabela? No estaba cuidando nada excepto la forma en que Ricardo sonreía con aire de suficiencia en su copa de vino, ya servido de una botella que probablemente costaba más que el pago de mi auto. Sofía estudiaba su manicura, cada uña una forma de almendra perfecta pintada en lo que probablemente llamaría rosa zapatilla de ballet en lugar de solo pálido. Mamá se estiró y me dio una palmadita en la mano. Se supone que el pan aquí es maravilloso. Harina importada o algo así. De Francia, añadió Sofía amablemente. Lo leí en su comunicado de prensa. Javier se alejó de nuestra mesa como si se retirara de la escena de un crimen. Me quedé sentada allí, a los 29 años, con una maestría y un trabajo de tiempo completo como coordinadora de marketing, a punto de comer pan de cortesía para la cena mientras mi familia se deleitaba con comida que costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado. Esto no era nuevo. El tratamiento de la hija dorada había comenzado cuando Sofía nació 3 años después que yo, llegando con una cabeza llena de cabello rubio y sin los cólicos que aparentemente me habían hecho un bebé tan difícil. Ella había sido todo lo que yo no era. Extrovertida donde yo era tímida, naturalmente delgada, donde yo tenía que esforzarme, interesada en las cosas que a papá le importaban, como el golf y las carteras de acciones, en lugar de los libros y las películas independientes. Cuando se casó con Ricardo hace 2 años, mi exclusión de la dinámica familiar se había vuelto aún más pronunciada. Ricardo venía de una familia con dinero, del tipo que había estado en su familia por generaciones.
Trabajaba en capital privado, lo que parecía significar que ganaba dinero moviendo el dinero de otras personas. Papá lo idolatraba. El pan llegó en un cuenco de madera forrado de tela. 3 piezas. Tomé una y la partí lentamente, haciéndola durar mientras veía a mi hermana cortar su filete. La carne estaba tan cruda que el jugo rosado se acumulaba en su plato. ¿Cómo va el trabajo, Isabela?, preguntó mamá, de la manera en que alguien podría preguntar sobre la salud de un pariente lejano. Cortés, pero no particularmente interesada en la respuesta. Bien. Conseguimos la cuenta de Harrison la semana pasada. Qué bien, cariño. Papá ya estaba hablando por encima de mí sobre la última aventura empresarial de Ricardo, algo que involucraba criptomonedas e inversores extranjeros. Ricardo se inclinó hacia adelante, animado de una manera que nunca lo estaba cuando yo hablaba, explicando la tecnología blockchain como si estuviera enseñando a los niños a sumar. Comí mi pan. Era buen pan, crujiente por fuera y suave por dentro, probablemente horneado esa tarde. Traté de apreciarlo, de encontrar algo de dignidad en disfrutar a fondo mi panecillo de cortesía mientras pretendía que la mantequilla que untaba en él era suficiente para una comida. Sofía cortó otro trozo de filete, prácticamente morado en el centro. Esto es increíble, gimió. Ricardo, tienes que probarlo. Le dio un bocado al otro lado de la mesa, y él hizo un espectáculo de cerrar los ojos en señal de apreciación. Excepcional, aunque no tan bueno como el que tuvimos en Tokio el mes pasado. Oh, ese lugar era irreal, asintió Sofía. ¿Recuerdas que el chef salió y lo cortó justo en nuestra mesa? Se lanzaron a una discusión detallada de sus vacaciones en Japón, las que habían tomado para el cumpleaños número 30 de Sofía. Yo había pasado mi cumpleaños número 30 tomando unas copas con 2 amigos del trabajo en un bar con especiales de Happy Hour. Mi segundo trozo de pan desapareció más rápido que el primero. Tenía hambre de verdad, ya que me había saltado el almuerzo para ahorrar dinero después de que mi auto necesitara una reparación inesperada. La pieza restante yacía en la canasta, burlándose de mí con su insuficiencia. ¿Sabes, Isabela?, dijo Ricardo de repente, dirigiéndome su atención por primera vez en toda la noche. Realmente deberías estar agradecida de que siquiera te inviten a estas cosas. Levanté la vista de mi vaso de agua. ¿Disculpa? Solo digo, hizo un gesto vago hacia el restaurante que nos rodeaba. Este no es exactamente tu ambiente. Tu papá me estaba diciendo que conduces un Honda de 2008 con una abolladura en la puerta del pasajero. Debe haber sido difícil estacionarlo junto a los Mercedes y Range Rovers de afuera. Sofía soltó una risita. Literalmente, una risita, como si estuviéramos en la secundaria y él acabara de hacer una broma sobre mi atuendo. Mamá parecía incómoda pero no dijo nada. Papá asintió como si Ricardo hubiera hecho un excelente punto. Mi auto funciona bien, logré decir. Estoy seguro de que sí. La sonrisa de Ricardo no llegó a sus ojos. Ese no es el punto. El punto es que lugares como este, experiencias como esta, no son realmente para personas en tu situación. Entonces, cuando te invitan, la respuesta apropiada es la gratitud, no sentarte ahí con esa cara. ¿Qué cara? Como si alguien te debiera algo. El tercer trozo de pan se convirtió en cenizas en mi boca. Quería irme, levantarme y salir, pero mi auto estaba estacionado detrás del de ellos y todos habíamos venido por separado. Había conducido 40 minutos para llegar aquí, a un restaurante en una parte de la ciudad que no podía permitirme porque la cena familiar se suponía que era importante. La cena continuó a mi alrededor. Discutieron el próximo viaje de Sofía a las Maldivas. El nuevo Tesla que Ricardo estaba considerando. Si debían renovar el baño de invitados o simplemente rehacer todo el segundo piso. Me enteré de que el filete de mi hermana costaba $420. La langosta de Ricardo, 370. El vino que habían pedido era de 600 por botella y ya iban por su segunda copa cada uno. Hice los cálculos en mi cabeza. Mi pan no costaba nada. Mi agua era gratis. Podría dividir la cuenta en partes iguales y deber más de $400. O podría hacer una escena pidiendo pagar por separado y enfrentar la humillación de explicar que no podía permitirme subsidiar su comida de lujo. Javier apareció con los menús de postres, carpetas de cuero que probablemente costaban más que mis zapatos.
Sofía y Ricardo debatieron entre el soufflé de chocolate y el trío de crème brûlée antes de decidir pedir ambos y compartir. Mamá pidió tiramisú. Papá pidió el plato de quesos. Nada para mí, dije cuando Javier me miró. ¿Estás segura?, preguntó Sofía con falsa preocupación. ¿Tienen sorbete? Eso es básicamente hielo con sabor a fruta. Muy bajo en calorías. Ricardo se rió lo suficientemente fuerte como para que la gente de las mesas vecinas mirara. Fijé mis ojos en la vela en el centro de nuestra mesa y esperé a que terminara esta velada. Los postres llegaron en platos que parecían instalaciones de arte. Sofía y Ricardo se daban cucharadas de soufflé, haciendo sonidos que parecían diseñados para recordarme lo que me estaba perdiendo. Papá explicó meticulosamente la diferencia entre el cheddar añejo y el gouda añejo a nadie en particular. Mamá picoteaba su tiramisú y me pregunté si se sentía culpable o si esto era solo un martes más para ella. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Javier trajo la cuenta. La colocó en el centro de la mesa, una pequeña carpeta negra que de alguna manera contenía el resumen financiero de toda mi noche de humillación. Papá la tomó, sacó sus gafas de leer y estudió el total. Sus cejas se arquearon ligeramente. Bueno, dijo, esto es más de lo que esperaba. Ricardo se inclinó para mirar. 2.400 exactos. No está mal para 5 personas en un lugar como este. 4 personas comieron, dije en voz baja. Todos se giraron para mirarme. ¿Qué fue eso?, preguntó papá. Hablé más alto. 4 personas comieron. Yo comí pan. No seas dramática, Isabela, dijo Sofía. ¿Estuviste aquí? ¿Participé en qué? ¿En verte comer un filete de $400? La mesa se quedó en silencio, un tipo de silencio diferente al de antes, cargado de algo afilado. Ya es suficiente, dijo papá, su voz con el tono de advertencia que había oído toda mi vida. No hagamos una escena. Sacó su tarjeta de crédito y luego se detuvo. Vi cómo se formaba el pensamiento en su cabeza. Vi el momento exacto en que decidió enseñarme otra lección sobre mi lugar en esta familia. En realidad, dijo, guardando la tarjeta en su billetera. Vamos a dividir esto de manera justa. En 5 partes. Eso es, calculó rápidamente, $480 cada uno. Se me revolvió el estómago. $480. Eso eran mis facturas de electricidad, internet y teléfono combinadas. Eran las compras de 3 semanas. Era el fondo de reparación del auto que había estado construyendo durante los últimos 2 meses. Ricardo sacó su tarjeta de crédito de inmediato. Me parece justo. Sofía asintió, buscando su bolso. Totalmente justo. Mamá pareció que podría objetar, pero la expresión de papá la detuvo. Sacó su billetera. Todos me miraron expectantes. Este era el momento. Este era el momento que querían. Querían que yo titubeara y me disculpara y explicara que no podía pagarlo. Querían que sintiera el peso de la diferencia entre nosotros. Querían verme reducida a suplicar piedad o ayuda financiera. Algo se cristalizó dentro de mí entonces, frío y claro. Claro, dije. Pagaré exactamente lo que consumí. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de la calculadora donde todos podían verla y comencé a escribir. Canasta de pan, cortesía. Agua, cortesía. Mi total, $0. Así no funcionan las cosas, dijo papá. Su rostro enrojeciendo. Dijiste que lo dividiéramos de manera justa. Estoy siendo perfectamente justa. Estoy pagando por lo que comí, que no es nada que aparezca en esta cuenta. Estuviste en la mesa, intervino Ricardo. ¿Te beneficiaste del ambiente, del servicio? Ah, sí, lo interrumpí. Porque estoy bastante segura de que me dijeron que no pidiera nada. ¿Quieres hablar de justicia? Seamos realmente justos. Saqué mi billetera y puse $2 sobre la mesa. Eso es para Javier. Una propina por la comida que no tuve. Ahora, hagamos los cálculos de lo que deben los demás. Tomé la cuenta y la leí en voz alta. Sofía, filete Wagyu, $420. Trío de crème brûlée, $18.
2 copas del Chateau Margaux, $120. Ricardo, cola de langosta, $370. Soufflé de chocolate, $16. 2 copas de vino, $120. Mamá, chuletas de cordero, $85. Tiramisú, $14. Papá, mar y tierra, $165. Plato de quesos, $28. Levanté la vista. ¿Debo continuar con los aperitivos que todos compartieron mientras yo estaba aquí sentada? Las ostras costaron $65. Yo no comí ninguna, pero todos ustedes sí. Podríamos dividir eso entre 4 si quieren ser justos. Isabela, detén esto ahora mismo, ordenó papá. Estoy haciendo exactamente lo que pediste, dividir las cosas de manera justa. Me levanté, dejando mis $2 en la mesa. Esto es justo, me invitaron a un restaurante que no podía pagar, luego se negaron a dejarme pedir nada. Y después intentaron endosarme una cuenta de $500 por el privilegio de verlos comer. Eso no es justo. Eso es cruel. ¿Cómo te atreves?, comenzó Sofía, pero no había terminado. ¿Quieren saber que no es justo? No es justo que me traten como una carga toda mi vida porque no me casé con alguien rico. No es justo que me excluyan de los viajes familiares y luego se burlen de mí por no haber viajado. No es justo escuchar a Ricardo decirme que debería estar agradecida por ser invitada a la cena de mi propio padre mientras como pan y agua como una huérfana victoriana. Mi voz se había elevado. La gente definitivamente estaba mirando ahora. Javier rondaba cerca, claramente sin saber si intervenir. Toda esta velada fue diseñada para recordarme que no pertenezco, continué. El restaurante lujoso que no podía pagar. La comida que no me permitieron pedir. La conversación sobre vacaciones y autos y renovaciones que nunca podría tener. Y luego, para rematarlo, intentaron hacerme pagar $500 por la experiencia de ser humillada. Mamá lloraba en voz baja. Sofía parecía furiosa. Ricardo tenía su teléfono fuera, probablemente enviando mensajes a alguien sobre la cuñada loca. El rostro de papá había pasado de rojo a casi morado. Si sales de aquí sin pagar, dijo lentamente, ya no eres parte de esta familia. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros. Pensé en todas las cenas familiares a las que había asistido a lo largo de los años, sentada en la mesa de los niños mucho después de haberme convertido en adulta porque Sofía necesitaba el espacio extra. Las mañanas de Navidad en las que Sofía recibía un coche nuevo y yo una tarjeta de regalo de Target. La graduación de mi universidad, donde papá se pasó toda la cena hablando del último ascenso de Sofía en su firma de marketing, la que era propiedad de su suegro. Pensé en la boda a la que no me invitaron porque los vestidos eran demasiado caros y no querían que me sintiera mal. El baby shower del sobrino que apenas me habían dejado conocer porque Sofía dijo que la incomodaba con mi energía. Las fiestas de cumpleaños de las que me había enterado por publicaciones en redes sociales. ¿Sabes qué, papá? Tomé mi bolso. No puedes echarme de algo de lo que nunca fui realmente parte. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. Necesitaba decir una cosa más. Para que conste, gano $63,000 al año. Tengo un 401k, seguro de salud y un fondo de emergencia. Presupuesto cuidadosamente y vivo dentro de mis posibilidades. No soy pobre. Simplemente no soy rica. Pero me han tratado como un caso de caridad toda mi vida adulta porque no me casé con dinero. Porque elegí una carrera que amaba en lugar de una que pagara 6 cifras. Porque valoraba cosas como los libros y las experiencias por encima de los bolsos de diseñador y los autos de lujo. Los miré a cada uno por turno. No pidieron por mí porque quisieran ahorrar dinero. Lo hicieron porque querían recordarme mi lugar. Querían que me sentara aquí y estuviera agradecida por las migajas mientras ustedes se atiborraban. Y luego querían que pagara por el privilegio. Bueno, esto es lo que aprendí esta noche. Mi lugar no está aquí. Está en otro lugar. Un lugar donde no tengo que ganarme el respeto básico a través del saldo de mi cuenta bancaria. Caminé hacia la salida, mis manos temblaban, pero mis pasos eran firmes. Isabela, llamó mamá detrás de mí, pero no se levantó. Ella nunca se levantaba.
Javier me interceptó cerca del guardarropa, su máscara profesional se deslizó lo suficiente como para ver una genuina preocupación debajo. Señorita, solo quería decir. Miró hacia mi mesa y luego se inclinó un poco. He trabajado aquí durante 6 años. Lo que le hicieron esta noche estuvo mal. He visto muchas cosas, pero eso fue particularmente cruel. Sus palabras casi me quebraron. La amabilidad de un extraño cuando mi propia familia no había mostrado ninguna. Logré una pequeña sonrisa. Gracias, Javier. Eso significa más de lo que crees. Para lo que valga, añadió, presionando algo en mi mano. Se manejó con más gracia de la que merecían. Miré hacia abajo. Eran mis $2, la propina que había dejado. Quédeselos, dijo. Se ganó su dignidad esta noche. Eso vale más que cualquier propina. Traté de devolvérselo, pero ya se había dado la vuelta, dirigiéndose de nuevo al comedor, donde mi familia presumiblemente estaba luchando por averiguar cómo pagar su enorme cuenta sin mi contribución. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio en comparación con la atmósfera sofocante del restaurante. El aparcacoches me miró con curiosidad, probablemente preguntándose por qué me iba por separado de mi grupo. ¿Puedo ayudarla, señorita? No, aparqué yo misma. Gracias, de todos modos. Caminé por el estacionamiento, pasando los Mercedes y BMW y un Maserati particularmente odioso que tenía que ser de Ricardo. Mi Honda estaba en la esquina trasera, humilde y confiable, exactamente donde lo había dejado. La abolladura en la puerta del pasajero reflejaba las luces del estacionamiento, un recordatorio del pequeño choque que tuve el año pasado y que el seguro apenas cubrió. Llegué a mi auto, entré y cerré las puertas. Luego me quedé sentada allí, respirando, dejando que la adrenalina recorriera mi sistema. Mis manos todavía temblaban. Agarré el volante, los nudillos blancos, y dejé escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. ¿Qué acababa de hacer? Esencialmente había cortado lazos con toda mi familia en medio de un restaurante lleno de gente. Había hecho una escena, exactamente lo que me habían entrenado toda mi vida para no hacer. Y de alguna manera, debajo del shock y el miedo, me sentía eufórica. Arranqué el auto, escuchando el familiar rugido del motor. La luz de check engine que había estado encendida durante 2 meses brillaba suavemente en el tablero, otro gasto que había estado posponiendo. Mi tanque de gasolina estaba a $1. Tenía $17 en mi cuenta corriente hasta el día de pago el viernes, en 3 días. Estas eran mis realidades. No filetes de $400 o botellas de vino de $600 o viajes a las Maldivas. Mi vida era de presupuestos y cupones y elegir entre cambiar el aceite o comprar ropa nueva para el trabajo. Pero era mi vida, mía, construida con mi propio esfuerzo y elecciones, no entregada a mí a través del matrimonio o conexiones familiares. Salí del lugar de estacionamiento y me dirigí hacia la salida. Mientras esperaba para girar en la carretera principal, vi a Sofía y Ricardo salir del restaurante. Incluso desde la distancia, pude leer el lenguaje corporal de Sofía, los gestos de enojo, la forma en que levantaba las manos con exasperación. Ricardo tenía el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a alguien para quejarse de su cuñada psicótica. Giré a la derecha y me alejé, y con cada milla entre ese restaurante y yo, el peso en mi pecho se aligeraba. El viaje a casa duró 45 minutos, tiempo suficiente para que mi mente reprodujera toda la noche en bucle. Cada palabra, cada mirada, cada humillación calculada. Pensé en momentos anteriores también. Recuerdos que había enterrado o racionalizado a lo largo de los años. Mi fiesta de 15 años, cuando había pedido una pequeña fiesta y me dijeron que el presupuesto no lo permitía, solo para ver a Sofía tener una fiesta de 15 años con catering 6 meses después con un DJ y una escultura de hielo. La graduación de mi escuela secundaria, a la que solo asistió mamá porque papá y Sofía estaban en algún torneo de golf. Mi aceptación en una buena universidad estatal fue recibida con un «qué bien», mientras que la aceptación de Sofía en la misma escuela 2 años después mereció una cena de celebración. Los patrones siempre habían estado allí. Simplemente me había vuelto muy buena en no verlos, en poner excusas, en decirme a mí misma que estaba siendo sensible o que leía demasiado en las cosas. Un auto tocó la bocina detrás de mí. El semáforo se había puesto en verde. Aceleré,
volviendo a centrarme en la carretera. Mi complejo de apartamentos apareció a la izquierda, un modesto edificio de 2 pisos con revestimiento beige y jardinería funcional. Nada como la comunidad cerrada de Sofía con sus fuentes y vistas al campo de golf, pero estaba limpio y seguro, y era mío. Aparqué en mi lugar asignado, el número 247, y subí las escaleras exteriores hasta mi unidad del segundo piso. Adentro, el espacio era pequeño, pero cuidadosamente arreglado. Lo había amueblado lentamente a lo largo de los años, mezclando hallazgos de tiendas de segunda mano con algunas piezas nuevas para las que había ahorrado. El sofá era de IKEA. La mesa de centro había sido de mi abuela. La estantería la construí yo misma a partir de un tutorial de YouTube. Dejé mi bolso en el mostrador y me desplomé en el sofá, permitiéndome finalmente sentir el impacto total de la noche. Mi teléfono vibró. Luego otra vez y otra vez. Lo saqué, ya sabiendo lo que encontraría. 7 llamadas perdidas de papá, 3 de Sofía, 2 de mamá. Múltiples mensajes, cada notificación haciendo que mi teléfono vibrara con creciente urgencia. Abrí los mensajes. Papá, vuelve aquí ahora mismo. Te disculparás y pagarás tu parte o considérate desheredada. Sofía, no puedo creer que nos avergonzaras así. Ricardo está muy molesto. Todo el mundo estaba mirando. Sofía de nuevo, siempre has estado celosa de mí. Esto solo lo demuestra. Mamá, cariño, por favor vuelve. Podemos hablar de esto. Tu padre está muy enojado, pero estoy segura de que podemos arreglarlo. Ricardo de alguna manera había conseguido mi número, tu comportamiento de esta noche fue vulgar y patético. Sofía merece una hermana mejor que tú. Los leí todos, viendo cómo el tono cambiaba de enojado a incrédulo y amenazante. En el último mensaje de papá, enviado hace solo 2 minutos, había escrito: bien, si así es como lo quieres, no esperes ninguna ayuda de nosotros nunca más. ¿Estás sola? Escribí una respuesta. Siempre he estado sola. Esta noche solo lo hizo oficial. Luego la borré sin enviarla. No merecían una respuesta. Involucrarme solo les daría munición, algo para capturar en pantalla y mostrar a los parientes como prueba de mi inestabilidad o falta de respeto. En cambio, abrí la configuración de mi teléfono y bloqueé los 3 números. Mamá, papá, Sofía. Los bloqueos se sintieron permanentes, como cerrar puertas que no se podían volver a abrir. Mi apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. Encendí la televisión para tener ruido de fondo, algún programa de renovación de casas donde personas con presupuestos ilimitados debatían entre encimeras de mármol y cuarzo. Realmente no estaba mirando. Mi mente seguía volviendo al restaurante, a la expresión del rostro de papá cuando me había enfrentado, a la expresión de sorpresa de Sofía. ¿Había reaccionado de forma exagerada? La duda se deslizó, insidiosa y familiar. Tal vez debería haber pagado el dinero. Tal vez debería haber mantenido la boca cerrada y tragado la humillación como lo había hecho docenas de veces antes. Tal vez se suponía que la familia debía preservarse a toda costa, incluso tu dignidad. Pero luego recordé la mueca de desprecio de Ricardo. Agradece que te invitaron. Como si yo fuera un caso de caridad en lugar de una hija y una hermana. Como si mi presencia fuera un favor que me estaban haciendo en lugar de la inclusión básica que se suponía que la familia debía proporcionar. No, no había reaccionado de forma exagerada. En todo caso, había subreaccionado durante años. Me levanté y me preparé la cena. Cena de verdad, no pan y agua. Cociné pasta con salsa marinara de frasco, añadí algunas verduras congeladas, rayé el último trozo de mi queso parmesano por encima. Costó quizás $4 en total, una fracción de lo que cualquier otra persona había comido esa noche, pero era mía, y fue suficiente. Comí sentada en mi sofá, viendo a la gente discutir sobre los azulejos del salpicadero, y sentí algo que no había sentido en años cerca de mi familia: paz. Los siguientes días pasaron en un extraño limbo. Fui a trabajar, hice mi trabajo, volví a casa. No le conté a nadie lo que había pasado. Todavía no. La historia se sentía demasiado cruda, demasiado fresca para compartirla. Mi colega Sara notó que algo era diferente. ¿Estás bien?,
Preguntó durante nuestra pausa para el café el jueves. Pareces. No sé, más ligera de alguna manera. Tuve una pelea con mi familia, admití. Una grande. ¿Quieres hablar de ello? Le di la versión abreviada, tocando los puntos principales sin entrar en demasiados detalles. Los ojos de Sara se abrieron progresivamente a lo largo de la historia. Isabela, eso es horrible. Lo siento mucho. No lo sientas. Creo que necesitaba suceder. ¿Vas a reconciliarte con ellos? La pregunta me tomó por sorpresa. Me di cuenta de que no había considerado la reconciliación en absoluto. La idea se sentía extraña, imposible, como tratar de reparar un vidrio roto. No lo creo, dije lentamente. Creo que hemos terminado. Sara asintió, comprensiva de una manera que me hizo pensar que tenía sus propias complicaciones familiares. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte. El viernes trajo el día de pago y una pequeña medida de alivio financiero. Mi cuenta corriente subió de 17 a $843 después del alquiler y las facturas. No era rica ni mucho menos, pero era suficiente para respirar un poco más tranquila. Me invité a almorzar fuera, algo que rara vez hacía, en una tienda de sándwiches local. Nada lujoso, pero sentarme bajo el sol de la tarde con un buen sándwich y té helado se sintió lujoso en su simplicidad. Mi teléfono comenzó a vibrar de inmediato. Papá llamando. Rechacé. Sofía llamando. Rechacé. Un mensaje de mamá. Por favor, vuelve adentro y discúlpate. Bloqueé todos sus números y me fui a casa. Llegó el fin de semana y con él una prueba que no había anticipado. El sábado era el cumpleaños de mamá. Lo tenía marcado en mi calendario durante meses. Ya le había comprado un regalo, una bonita bufanda que había encontrado en oferta y que sabía que le encantaría. El regalo estaba sobre el mostrador de mi cocina, envuelto en papel azul con un lazo plateado. Lo miré fijamente mientras tomaba mi café de la mañana, debatiendo. ¿Debería dárselo todavía? ¿Socavaría eso mi postura? Se suponía que debía fingir que ella no existía ahora, aunque no hubiera sido la principal agresora en la cena. Pero mamá había sido cómplice. Se había quedado sentada en silencio mientras papá me humillaba, mientras Ricardo se burlaba de mí, mientras Sofía se reía. Me había dado una palmadita en la mano y me había dicho que el pan era maravilloso como si eso arreglara todo. Me había pedido que volviera y me disculpara, no que les pidiera que me trataran mejor. La bufanda se quedó en mi mostrador. No llamé, no envié un mensaje de feliz cumpleaños. No reconocí el día en absoluto. Se sintió mal y bien al mismo tiempo, como aprender a escribir con la mano no dominante. Antinatural, pero necesario. El domingo por la mañana, sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie y por un momento paranoico me pregunté si era mi familia que venía a confrontarme. Miré por la mirilla y vi a Jessica parada allí con 2 tazas de café y una bolsa de la panadería de la esquina. Traje sustento, anunció cuando abrí la puerta. Y no me iré hasta que me lo cuentes todo. Nos sentamos en mi sofá, con los cafés en la mano, y esta vez le conté la historia completa. Cada detalle. Desde la forma en que papá había bajado mi menú hasta la forma en que Javier me devolvió el dinero de la propina. Jessica escuchó sin interrumpir, su expresión cambiando de sorpresa a ira y a algo parecido al orgullo. No puedo creer que intentaran hacerte pagar $500 por pan, dijo cuando terminé. $480, corregí automáticamente, y luego me reí de lo absurdo de la distinción. Isa, sabes que esto es una locura, ¿verdad? Como un comportamiento objetivamente, certificadamente loco de su parte. Estoy empezando a darme cuenta de eso. Sí. Jessica dejó su café y se volvió para mirarme de frente. Necesito decirte algo. He sido tu amiga durante, ¿qué, 6 años? Y en todo ese tiempo, te he visto hacer hasta lo imposible por complacerlos. Has cancelado planes porque tu hermana necesitaba que cuidaras a sus hijos. Has trabajado horas extras para poder comprar regalos de Navidad para personas que te dan tarjetas de regalo. Has conducido horas para asistir a eventos donde apenas te reconocen. Lo sé. No he terminado. También has rechazado ascensos porque no querías parecer que competías con Sofía.
Has ocultado tus logros para no hacerla sentir mal. Te has hecho cada vez más pequeña, tratando de encajar en cualquier caja que ellos te designaron. Y nunca fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Las lágrimas me picaron en los ojos. Solo quería que me quisieran. Lo sé, cariño, pero no son capaces de ello. No de una manera real. Jessica me tomó la mano. Hiciste lo correcto al irte. Y sé que duele, pero te prometo que, en un año, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que has sido más feliz que nunca. Quería creerle. Parte de mí le creía, pero otra parte, la que había sido condicionada durante 29 años a buscar la aprobación de mi familia, sentía que había perdido algo esencial. El lunes en el trabajo estuvo lo suficientemente ocupado como para mantener mi mente ocupada. Estábamos presentando una propuesta a un nuevo cliente, una marca de moda sostenible que buscaba expandir su presencia en el mercado. Había estado trabajando en la presentación durante semanas y quedó hermosa. Mi jefa, Andrea, me llevó a un lado después. Ese fue un trabajo excelente, Isabela. Realmente impresionante. Gracias. Espero que acepten. Serían tontos si no lo hicieran. Tienes un verdadero talento para esto. Hizo una pausa. En realidad, he querido hablar contigo sobre algo. Estamos expandiendo el equipo y necesito una coordinadora senior. El aumento de sueldo sería sustancial. Probablemente alrededor de $78,000. ¿Estás interesada? $78,000. Eso eran 15,000 más de lo que ganaba actualmente. Eso era dinero para un auto nuevo. Era dinero para una cuenta de ahorros. Era seguridad. Absolutamente, dije, tratando de mantener mi voz profesional en lugar de desesperada. Me encantaría ser considerada. Eres mi primera opción, dijo Andrea. Lo haré oficial para el final de la semana. Volví a mi escritorio sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. Esto era lo que importaba. Mi trabajo, mis habilidades, mi propio mérito, no con quién me había casado o cómo se veía mi cuenta bancaria. Esa noche, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, sobre la noche del martes. Casi lo borro sin abrirlo, asumiendo que era spam, pero algo me hizo hacer clic. Isabela, soy Javier de Rusos. Probablemente no debería contactarte, y por favor perdóname por obtener tu correo electrónico del sistema de reservaciones. Quería que supieras lo que pasó después de que te fuiste. Tu familia se quedó sentada allí durante unos 10 minutos discutiendo sobre la cuenta. Tu padre insistía en que tenías que pagar tu parte, que estabas siendo infantil e irrespetuosa. Tu madre estaba llorando. Tu hermana estaba en su teléfono, presumiblemente publicando sobre ti en las redes sociales. El esposo estaba cada vez más agitado. Finalmente, intentaron dividir la cuenta entre 4. La tarjeta de crédito de tu padre fue rechazada. Luego la de tu madre. Tu hermana tuvo que poner todo en su tarjeta, y por lo que escuché, estaba furiosa por ello. Se fueron sin dejar propina, por cierto, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Te cuento esto no para chismear, sino porque quiero que sepas que no solo ganaste esa noche. Desmantelaste por completo su pequeño juego de poder. Querían humillarte y en su lugar se rebelaron a sí mismos. Todo el personal estaba hablando de ello. Vemos a muchas personas ricas comportarse mal, pero eso fue otra cosa. Espero que estés bien. Me pareció que eres alguien que merece mucho más de lo que esa mesa ofrecía. Saludos cordiales, Javier. Leí el correo electrónico 3 veces, sintiendo una ola de vindicación recorrer mi cuerpo. La tarjeta de crédito de papá había sido rechazada. Todos habían intentado endosarme una cuenta que ni siquiera ellos podían cubrir. La hipocresía era asombrosa. Le respondí, Javier, muchas gracias por contactarme. No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar esto. Esa noche fue una de las más difíciles de mi vida, pero también una de las más importantes. Tu amabilidad significó todo. Y para que conste, no merecían tu servicio. Espero que la próxima mesa que atiendas te trate mejor. El resto de la semana pasó en un torbellino de trabajo y optimismo cauteloso.
Andrea hizo oficial mi ascenso el viernes por la tarde, completo con una nueva tarjeta de presentación que decía, Coordinadora Senior de Marketing. $78,000. Beneficios que incluían un mejor seguro de salud y una semana extra de vacaciones. Lo celebré llevándome a cenar a un restaurante italiano de gama media que siempre había querido probar. Pedí lo que quería sin mirar los precios. Tomé una copa de vino, pedí postre. La cuenta fue de $62 y la pagué sin pestañear. Sentada allí sola en mi mesa, comiendo comida genuinamente buena que yo misma había elegido, sentí que algo encajaba en su lugar. Así podía ser la vida, placeres simples disfrutados sin vergüenza ni comparación. No necesitaba un filete de $400 para sentirme satisfecha. Necesitaba respeto, autonomía y la libertad de tomar mis propias decisiones. El camarero que trajo mi cuenta sonrió cálidamente. ¿Disfrutó de todo? Estuvo perfecto, dije, y lo decía en serio. 2 semanas después del incidente del restaurante, llegué a casa y encontré una carta pegada en la puerta de mi apartamento. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la letra de mamá, y mi estómago se contrajo al verlo. La llevé adentro. La puse en el mostrador y la miré fijamente durante 20 minutos antes de armarme de valor para abrirla. Isabela, comenzaba. Necesito que entiendas cuánto lastimaste a tu padre y a tu hermana. Sofía no ha dejado de llorar desde esa noche. Ricardo dice que has causado un daño irreparable a su relación porque ella está muy molesta. La presión arterial de tu padre ha estado peligrosamente alta debido al estrés que le causaste. Sé que te sentiste menospreciada por no poder pedir tu propia comida, pero tienes que entender que solo intentábamos ayudarte. Siempre has luchado con tu peso y pensamos que limitar tus opciones sería bueno para ti. Vino de un lugar de amor. La forma en que le hablaste a tu padre en ese restaurante fue irrespetuosa e inaceptable. Él está dispuesto a perdonarte si te disculpas y pagas tu parte de la cuenta. Además, lo que sea que su tarjeta rechazada le haya costado en comisiones y vergüenza. Por favor, piensa en lo que estás desechando. La familia lo es todo. Cualesquiera que sean las pequeñas quejas que guardes no valen la pena para perdernos. Con amor, mamá. La leí 2 veces, sintiendo como mi presión arterial subía con cada oración. Estaban tratando de ayudarme matándome de hambre en público. Sofía estaba llorando. Ricardo me culpaba de sus problemas de relación. Y papá quería una disculpa, más dinero. El narcisismo era impresionante. Habían reescrito toda la noche en sus mentes, presentándose a sí mismos como las víctimas y a mí como la agresora irracional. Mis quejas legítimas se habían reducido a preocupaciones insignificantes, mis límites desestimados como falta de respeto. Saqué mi teléfono, antes de poder dudarlo, escribí un correo electrónico a toda mi familia extendida. Tías, tíos, primos, todos los que inevitablemente escucharían la versión de los hechos de Sofía. Querida familia, escribí, estoy segura de que ya han oído que tuve un desacuerdo con mamá, papá y Sofía. Quiero compartir mi perspectiva sobre lo que sucedió, no para crear drama, sino porque creo en la honestidad y la transparencia. Expuse los hechos de manera clara y sin adornos, el restaurante que habían elegido, que me dijeran que no podía pedir comida, el pan y el agua, los comentarios de Ricardo, el intento de dividir una cuenta de $2,400 entre 5 cuando yo no consumí nada que costara dinero. Mi negativa y mi partida. Comparto esto no para atacar a nadie, concluí, sino para explicar por qué he tomado la difícil decisión de alejarme de estas relaciones. Fui tratada con desprecio y se esperaba que pagara por el privilegio. Merezco algo mejor y estoy eligiendo algo mejor. Los quiero a todos y espero que podamos mantener nuestras relaciones individuales separadas de esta situación. Pero ya no participaré en dinámicas familiares que me menosprecien. Presioné enviar antes de que pudiera acobardarme. Las respuestas comenzaron a llegar en cuestión de horas. Algunas fueron de apoyo, como mi prima Raquel, que escribió, he visto cómo te tratan así durante años y estoy orgullosa de ti por finalmente defenderte. Otras estaban predeciblemente alineadas con mis padres, como mi tío, que envió un mensaje brusco sobre respetar a mis mayores. Pero la respuesta más sorprendente vino de mi abuela, la madre de papá, que tenía 92 años y generalmente se mantenía al margen de los conflictos familiares. Los correos electrónicos comenzaron alrededor de las 9.
El de papá se titulaba Tu comportamiento, y continuaba durante varios párrafos sobre el respeto y la gratitud y cómo los había avergonzado en público. El de Sofía era más corto, espero que estés feliz. Lo arruinaste todo. Ricardo también envió uno, habiendo conseguido de alguna manera mi correo electrónico personal. Explicaba en detalle por qué yo era financieramente analfabeta y probablemente moriría sola. Los borré todos sin responder. Mi amiga Jessica llamó alrededor del mediodía. ¿Realmente te fuiste de una cena familiar? La noticia viajó rápido. Aparentemente lo hice. Sofía está publicando sobre ello en Facebook. Dice que hiciste un berrinche porque no quisieron comprarte una comida cara. Ella diría eso. Entonces, ¿qué pasó realmente? Le conté todo, desde la canasta de pan hasta el intento de dividir la cuenta. Jessica se quedó en silencio por un largo momento. Isa, eso es abuso. Sabes que es abuso financiero y emocional, ¿verdad? No lo había pensado en esos términos, pero tenía razón. Años de manipulación sutil y no tan sutil, siempre centrados en el dinero y el estatus y mi falta de ambos. Sí, dije. Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? Nada. He terminado. Y lo estaba. Durante las siguientes semanas, no me comuniqué. Tampoco ellos, excepto por mensajes cada vez más hostiles que no leí. Mamá intentó llamar desde diferentes números, pero nunca respondí. Cambié mi correo electrónico para filtrar sus direcciones automáticamente. 3 meses después, recibí una carta, correo físico real, reenviada desde mi antigua dirección de la que me había mudado recientemente. Era de papá. Dentro había un cheque por $480 y una nota. Esto es lo que habríamos cubierto por ti en la cena. No digas que nunca te dimos nada. Le tomé una foto, la publiqué en mi Instagram privado donde solo los amigos cercanos podían verla. Con la leyenda, $480 para no volver a hablarme nunca más. El mejor dinero que han gastado en mí. Luego trituré el cheque. No necesitaba su dinero. Nunca lo necesité. Lo que necesitaba era respeto, consideración, decencia humana básica. Pero esas son cosas que no se pueden comprar con botellas de vino de $600 o filetes de $400. Supe por contactos en común que Sofía tuvo un bebé, mi sobrino, al que nunca conocería. Que la empresa de Ricardo estaba bajo investigación por algo relacionado con las finanzas. Que mis padres se habían mudado a Florida para su jubilación. Nada de eso me afectó. Construí mi propia vida, rodeada de amigos que me valoraban por quién era en lugar de por lo que podía pagar. Me ascendieron en el trabajo, comencé a salir con alguien amable que pensaba que mi onda era práctico en lugar de vergonzoso. Ahorré lo suficiente para hacer un viaje a Irlanda, un lugar al que siempre había querido ir. A veces pensaba en esa cena, en el momento en que papá bajó mi menú y pidió pan para mí, en la mueca de desprecio de Ricardo y la risita de Sofía y el silencio de mamá. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, pensaba en irme, en levantarme y decir no, en negarme a aceptar que me trataran como si fuera menos. Ese momento me había costado mi familia, pero me había dado algo más valioso, a mí misma. Y a diferencia de un filete de $400, eso era algo que nadie podía quitarme.